Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre historias, explorando ciudades ancestrales, ruinas misteriosas, naves extraterrestres y todo tipo de lugares ocultos, recorriendo el mapa en busca de nuevas formas de vida. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Hoy a Daniel Cordero no lo tenemos, está de boda, no suya, es de familiar. Y Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bueno, hoy antes de saludar como es debido, como siempre, vamos a dar un pequeño adelanto, noticia, hype de estos que molan. Y es que tanto Alma como nosotros, como Daniel y yo, estamos ya en proceso de publicación del segundo libro, los dos el segundo libro, ¿eh? Y nada, supongo que en un mes, 2 meses ya estarán los dos en el mercado. En mi caso yo creo que tardará un poquito más. Bueno, nosotros es que ya llevamos un tiempo intentando tenerlo. Lo queríamos para San Jordi, pero al final no llegó, así que esperamos que no tarde mucho. Y yo esperaré que si algún día me llevo el segundo libro de Alma, no lo vaya perdiendo por ahí como el primero, porque es que si no, menuda cabeza la mía. Y bien, pues tras saludar como es debido, ahora sí, y presentarnos ante la nueva literatura, entraremos en la cantina, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy retomamos la serie de literatura, o sea que hablaremos de un poquito de literatura, de historias, tramas, en las que los ovnis y los alienígenas son los protagonistas. Y bien, el tema ovni o UFO es bien conocido por todos, ya sea desde el escepticismo o desde la total convicción de su existencia, pero de lo que no cabe duda es de que tanto el cine como la literatura nos lo han mostrado en multitud de facetas. En sus inicios, desde un punto de vista mucho más cómico, para más adelante pasar a ser puro terror, o sea que los alienígenas eran malos, malísimos y daban mucho miedo, después mostrando desde un punto político, así como una crítica social más bien negativa, y a finalmente verlos como aliados, amistosos, y pasando también por una crítica social, pero ya a favor del pueblo o dejando en ridículo a los estamentos públicos. Eso ha sido un poco el recorrido de cómo se ha mostrado al fenómeno ovni alienígena en, pues esto, la literatura, en las películas, en un poco en la sociedad. Y bueno, ya entrando en un punto de vista más de creación, ya sea de historias en papel como de guiones cinematográficos, la trama ovni nos ofrece un abanico vastísimo dentro de una historia, en su faceta directa como protagonista, como de un hecho puntual que simplemente sea curioso o particular sin relevancia. En la ciencia ficción, yo diría que es la morada o el santuario, el lugar de culto por antonomasia del fenómeno ovni. Ahí es donde más se muestra, más normal es más, empezamos siempre, bueno, siempre no, muy a menudo en una historia, en una trama que ya está dentro de lo fantástico, de lo que viene a ser este tema. Sí, claro. O sea, para mí la ciencia ficción, obvio, es el sitio donde más vamos a encontrar fenomenología ovni, porque de hecho muchas de las historias ya tienen lo que son los ovnis o los alienígenas implementados en su propia trama. Aunque son los protagonistas a veces. Claro, vamos desde óperas espaciales hasta novelas de descubrimiento de artefactos alienígenas, hasta incluso, ya no entrando en sci-fi pura, sino libros con temáticas más sui generis, incluso novela contemporánea y demás, que incluyen posibles avistamientos o incluyen posibles misterios que llevan asociado pues el fenómeno ovni. Y pues tenemos muchísimos ejemplos de todo esto en el campo de ciencia ficción sobre todo, pero no es estricto que sea ciencia ficción para que aparezca el fenómeno ovni. Donde menos vamos a encontrar yo creo que es en el campo de la fantasía pura y dura, porque no sé si vosotros conocéis ejemplos, pero a mí no se me viene a la cabeza y eso, básicamente. Yo, aún a riesgo de que experimente ser abducido o de que me echen de la nave espacial, quisiera decir que yo desde muy pequeño he considerado el tema de los ovnis una auténtica estupidez. Es más, yo no creía en ellos hace bien poco. Pero de esto que empiezan a sucederme cosas extrañas e inexplicables, pues no sé, hay cosas que... sucesos que no sé el momento exacto en el que puedo decir que empecé a
a creer pues en el tema, en toda esta serie de fenómenos, pero debo reconocer que antes yo era de esos, de los escépticos. Ahora, Víctor, puedes matarme. Sí, bueno, yo solo quiero preguntar, ¿el hecho de que te volvieras ya más creyente fue gracias a nosotros, en parte? Pues sí, debo de reconocer que tuvisteis algo que ver, no sé, ¿De verdad, Víctor? Sí. Pero antes de conoceros, o sea, ya me sucedieron pues cosas extrañas, ¿no? Pero ya alguna que otra vez os he contado en la experiencia que tuve con mi amigo, ¿no? De que íbamos caminando y que de esto que se ha apagado y se encendía la luz de manera irregular, como indicándonos que nos estábamos pasando del camino. Y nada, era por la noche, me acuerdo, creo que esto alguna que otra vez ya os lo conté. Y nada, pues esa clase de fenómenos que, a ver, que pueden parecer ridículos, pues llegas a pensar pues que efectivamente hay algo más allá, ¿no? Y yo pregunto, ¿a raíz de esto te has interesado más por el tema? O sea, ¿has visto alguna película o has leído algún libro del tema a raíz de haberte interesado más? Mira, si el día tuviera más de 24 horas, me gustaría poder decir, pero el día es el que es y yo es que no dispongo del tiempo para investigar un tema tan abstracto y tan difícil, porque, a ver, ovnis hay que tener en cuenta de que es un tema que podríamos decir, yo así es como lo veo, es un tema que podría ser una carrera, porque es mucha información, hay que meterse a fondo y claro, con la cantidad de información falsa que nos rodea, pues uno pues puede caer en la tentación de dejarse llevar por esos lares o por esos caminos. Entonces es muy importante tener ese criterio de separar la paja de lo que realmente merece la pena, o sea, la paja del trigo. Y entonces ahí pues requiere tal cantidad de tiempo que a mí eso me es imposible. De hecho, eso que has comentado es una ciencia o paraciencia que es la ufología. Existe. Hay gente que está dedicada, si no de forma completa, y los hay que sí, al estudio de la fenomenología ovni. Lleva muchos años, incluso gente muy reputada y gente con mucho caché. O sea, no estamos hablando de gente que no conoce a nadie. Entonces, existir, existe. Saludar a los que están en directo ahora en el chat. Bueno, hemos saludado antes a Chemica y a Gabrielius, creo que ha sido fuera del directo. También está por aquí Ángel Salma y veo que se ha unido Kazuo Second Stage. Así que hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Y nada, si queréis aportar algo, decirnos lo que sea, ir escribiendo y vamos leyendo según vayamos pudiendo. Vale. ¿Has dicho pudiendo o podiendo? Pudiendo y podiendo. Las dos. Esto es como chicos, chicas y chiques, ¿no? Correcto. Para que en caso de duda decimos todos. Exacto. Para hombres, mujeres, cosas, aliens y ovnis, para todos. Aquí somos tremendamente inclusivos, tan inclusivos que incluimos a todas las razas espaciales con todos sus géneros. Así Eso que... es. Vale, pues abro preguntas otra vez. En la ciencia ficción, tema literario, ¿cómo os gustaría o cómo lo haríais vosotros en tu propio libro, por ejemplo, Alma, o en el que vayas a escribir tú en un futuro, Jaime? ¿En qué os basaríais? ¿Qué os gusta más como para incluirlo dentro de un libro de ciencia ficción dentro del tema ovni alienígena? Vale, yo en respuesta a esto decir que en mi libro ya hay alienígenas. Entonces, no son alienígenas respecto a la Tierra, porque no se desarrolla en la Tierra, sino se desarrolla en otro planeta llamado Cosmos, pero son alienígenas para esa gente, son gente de otro lugar. ¿Cómo lo he desarrollado yo en ese aspecto? En un principio, como forma vaga, en forma de reliquias ancestrales, que concatenaría un poco con... si habéis leído a Lovecraft, entenderéis un poquito cómo trata este autor lo que es el fenómeno alienígena sobre la ciencia ficción. Básicamente lo trata como entidades desconocidas, en su caso malignas, obvio, terroríficas, que provienen incluso de otros planos de existencia, incluso de otras partes del universo súper extremas, y que han dejado quizás alguna reliquia ancestral en forma de reliquia arqueológica o demás en el planeta. Bueno, yo cogí un poco la idea del tono que tiene Lovecraft para
para implementar su fenómeno alienígena, pero no solo cogí eso, cogí más cosas. Pero principalmente lo encontraréis, el que empiece a leerlo, tampoco puedo spoilear mucho, en forma de eso, en forma de ciudades perdidas que nadie sabe de dónde vienen. Obviamente provienen de una raza extracosmita, en ese caso, y me parece una manera muy chula para implementar el fenómeno porque lo rodea de ese halo misterioso, ese halo de qué es lo que estamos encontrando, qué estamos viendo, y además todo ese halo de aventura que tiene la propia idea de encontrar una ruina arqueológica o una civilización perdida o lo que sea. Entonces esa es una de las maneras de, para mí, implementar lo que es el fenómeno alienígena en una obra de ficción, y es como background de una civilización pretérita o de una civilización extraterrestre que existe y no sabes muy bien quiénes son, ¿vale? Esa es una manera. También encontramos ideas de esto, no sé, el que haya visto la serie de Stargate, por ejemplo, también lo encontrará. La fenomenología alienígena en Stargate es desmesurada. Obviamente, más allá de la Tierra, todo el resto de razas son alienígenas y no hay pocas, ¿vale? Y muchas de estas razas también las implementan de este modo, que es como idea de historia antigua que florece en el presente a través de ruinas, a través de pueblos desconocidos, etc. Rodea también esta historia, ¿no? Y bueno, esa es una de las maneras de presentarlo. Luego hay muchas otras. Luego ya está pues la manera de directamente sacar razas presentes en el momento presente, que interactúan con los personajes, interactúan con el medio, se muestren más o se muestren menos. Pero yo creo que siempre en el fenómeno alienígena, una forma muy chula de implementarlo en una obra de ficción es dejar siempre ese halo de misterio, aunque sea un poquito. O sea, tú puedes hacerlo muy misterioso, como en plan Lovecraft, o puedes hacerlo mínimamente misterioso, haciendo un encuentro directo con estos alienígenas, pero siempre dejando ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Nunca siendo totalmente claro ni totalmente nítido en cuanto a quiénes son estas personas, estas entidades, etcétera, etcétera. El misterio siempre presente porque es importante, ¿no? Es una cosa que es un buen gancho, ¿no? A la hora de que se te plantea un acertijo o un enigma, pues es importante, siempre nos atrae el mero hecho de cuál será la solución o cómo se resuelve. En mi caso debo decir que yo no sabría muy bien cómo implementarlo porque mi libro está ambientado en la Edad Media. Entonces, claro, ¿cómo implementas un ovni o el tema de los extraterrestres en una sociedad en la que la tecnología se produciría un gran choque con gente que se defiende a base de espadas, con gente que tiene una tecnología tan superior que en cuestión de segundos los aplastaría? Entonces tendría que darle una vuelta al respecto a eso. Ahora sí, es cierto que a menudo la gente asocia ovnis con extraterrestres, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, supongamos que el ovni, ahora hablando de esto, se me ha ocurrido que el ovni puede ser un objeto que proviene del futuro. Para los diferentes habitantes de la Edad Media es un objeto volador no identificado. Obviamente no lo llamarían de esa forma, lo llamarían pues de otra forma, o llamarían Dios, hechicero, brujo o cualquier otra cosa de ese tipo. Pero podría ser una buena forma de introducirlo. Alguien pues que proviene del futuro con una tecnología extremadamente superior se ve en la tesitura que ha retrocedido en el tiempo, no sabe cómo volver, un poco como Regreso en el futuro, pero mucho más fastidiado en el sentido de que dice, no dispongo de los medios necesarios para volver, porque en la Edad Media no existen los materiales con los que puedo reparar mi nave o mi transbordador o cualquier tipo de medio de transporte que utilice. Entonces, eso sería una buena forma de introducirlo. Mira, voy a leer el chat. Second Stage nos ha dado un poco su punto de vista. Nos dice, yo en mi novela hice algo muy simple, creé a los Q como una especie de seres parasitarios que llegaron en un meteorito, pero detrás de ellos se encuentra una raza humanoide que envía a estos meteoritos para que los Q se alimenten de las criaturas vivientes en ese planeta y luego los Q serán recolectados y consumidos por esta otra raza.
básicamente son ganado. Bueno, es una forma de utilizar este género, o sea, a los alienígenas para introducirlos en una novela, en este caso, pues como ganado, algo para usar, ¿no? No está mal. Sí, es que yo lo que veo es que cuando metemos el tema alienígena, incluye todo el universo, y ya no solo todo el universo, sino todos los universos posibles. La frase de a determinado nivel la ciencia es indistinguible de la magia es cierto. Llega un momento en el que el ámbito científico, por encima de lo que sabemos, es tan amplio que no podemos distinguirlo de la magia, y a ese nivel podemos meter básicamente todo lo que queramos. Entonces, en el tema alienígena, respondiendo también a tu pregunta un poquito, Jaime, es tan sencillo como tú quieras hacerlo. Si quieres hacer convivir dos razas espaciales con una tecnología espaciales son las dos porque están en el espacio, una tecnología muy diferente, una en el medievo y otra totalmente avanzada, pues sería una relación completamente probablemente pues de dominio o de investigación de una sobre la otra, y de la medieval pues lo verían efectivamente pues como a dioses o como a figuras preeminentes en su sociedad. Es básicamente armar el esquema narrativo como mejor te convenga. Es que puedes crear básicamente lo que quieras, como ha dicho Kazuo, series alienígenas que son básicamente parásitos, alienígenas tipo Alien. No tienen por qué ser seres humanoides. Podemos crear razas humanoides, pero podemos crear razas incluso semicelestiales. Los Goa'uld son parásitos. Parásitos, exactamente. O incluso podemos crear razas que vivan en el vacío exterior. Animales incluso que vivan en el vacío exterior y sean una raza en sí misma. Entonces las posibilidades son tantas, son tan grandes que básicamente para mí son tan amplias como la fantasía o incluso más, porque es que engloban ya por encima, ¿no? Mira, ahora que has dicho fantasía, vamos a entrar en el tema fantástico también, y en la fantasía pues no tiene tanto peso. Es muy probable encontrar otro tipo de tramas totalmente alejadas del fenómeno ovni y alienígena, pero su cabida es sin duda perfectamente asociable. Entonces, yo aquí quería dar el ejemplo, pues por ejemplo las novelas que estamos haciendo Daniel y yo de Galdin, en la primera trilogía, que es en la que estamos ahora mismo, que el primero ya está publicado, el segundo se va a publicar ya, y ahora estamos liados con el tercero. Para los que estéis metidos ya en esto, hay una raza extraterrestre escondida dentro de la trama. No se nombra en ningún momento que sean de fuera del planeta, pero los hay. Entonces, spoiler. Vaya. Spoiler de... No es spoiler porque no influye nada en la trama y en la historia, pero es un easter egg que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora voy a mezclar los dos mundos, ciencia ficción y fantasía. En otra saga que haremos en un futuro, que ya tenemos pensado hacer, haremos una ópera espacial que tendrá un poco que ver con el mundo de Galdin de esta primera trilogía, ¿no? Entonces ahí se desvelará un poco esto que decía de los extraterrestres dentro del mundo de Galdin y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hemos mezclado este género o este tema en un mundo de fantasía en el que en un principio pues no tiene nada que ver porque es medieval y es mágico fantástico, que se puede meter perfectamente, pero en este caso no lo hemos utilizado. Pero sí que hemos metido este easter egg que en la segunda trilogía, que será más de ciencia ficción, que ahí sí que entran casi que por obligación, pues ahí es donde ya se explicará un poco más todo esto, ¿no? Y es otra forma de hacerlo. Se puede hacer, como ha dicho Alma, de 1000 maneras. Hay tantas maneras de hacerlo como, ya no como autores escriban, sino como libros se creen, porque un autor puede crear varios libros y lo puede hacer de diferentes maneras, así que hay muchas maneras de hacerlo, sí. Súper interesante. Además, en el caso de Galdin, el contraste va a ser todavía mayor, porque es verdad que Galdin es una novela de fantasía épica, con magos y con magia y con monstruos como lo tenemos al uso, ¿no? Entonces el choque es todavía más divertido. A mí esas cosas me parecen muy guays. Realmente es lo que has dicho, es una raza que está ahí, pero nadie lo sabe, pero tú lo sabes. Y en el momento en el que vas a necesitarlos, en tu otra trilogía, por ejemplo, o en el futuro, donde lo quieras meter,
lo rescatas y ya generas un universo expandido a lo Marvel que me parece muy chulo y que yo creo que cualquier lector agradece. Todo el tema del universo expandido a mí siempre me ha parecido muy divertido. Que puedas leer varias obras de un autor y que concatenen sus obras, aunque sean completamente diferentes, y tengan sentidos unas con otras. Es un poco lo que hace Brandon Sanderson con el Cosmere, que básicamente crea historias completamente diferentes, en diferentes mundos, pero están todas entrelazadas por un universo que se llama el Cosmere. Pues como aquí sería nuestro propio universo, como podemos imaginar. Entonces, es muy guay eso. Fíjate tú que, claro, hablando del gran choque de tecnología y demás, me acabo de acordar de una película, no sé si la habéis visto, Cowboys contra Aliens, en el que el actor es ¿cómo se llama? Daniel Craig, creo recordar, el último actor de 007. Y no, básicamente, a ver, se nota esa gran diferencia de tecnología, ¿no? O sea, son cowboys, tienen revólveres, pero es que los otros tienen armas muy, muy avanzadas que pueden desintegrar a los humanos con un solo disparo, las naves espaciales, por supuesto, mientras que, claro, los otros, pues bueno, tienen sus caballos, los indios y todo eso. Entonces, yo francamente la película a mí me gustó, o sea, el gran choque entre las dos tecnologías, por así decirlo, como vaqueros e indios luchan contra los extraterrestres y nada, o sea, pero que ves una superioridad armamentística por parte de los aliens que es que te deja, vamos, que desearías que nunca vinieran. La gracia también del asunto ya no es solo el tema de la diferencia tecnológica, que eso es bastante salvable, porque hoy en día si tú no tienes una tecnología pero la encuentras es fácil que la implementes en pocos años, en poco tiempo, incluso meses, sino es la diferencia de la manera de ver el mundo, ver el universo y ver la vida, de dos razas y de dos especies completamente diferentes. Yo creo que ahí está realmente la dificultad al implementar este tipo de cosas. Se puede hacer, para mí se puede hacer y se debe hacer porque es muy interesante, pero a la vez hay que tener muy claro cómo hacerlo para que quede realista, en el sentido de que tienes que tener muy claro que son dos mundos completamente diferentes que convergen. Son dos pueblos con una forma, una idiosincrasia completamente distinta, una manera de pensar, un régimen político, una historia, un bagaje completamente diferentes, y es aquí donde realmente está la dificultad del escritor para plasmarlo de una manera creíble y que el lector, aunque esté leyendo que aparece un extraterrestre en un castillo, lo vea normal porque se lo estás explicando bien y le estás dando una justificación muy buena. Entonces, ahí la dificultad y ahí también la gracia de que luego quede chulo y quede bien. Sí, mira, otra cosa que has comentado tú antes de que entre historias o libros haya algún punto en común. Ahora me has hecho recordar que hacía tiempo que no me acordaba de esto y lo hice a propósito. Yo tengo otro libro que se llama Viaje al Valhalla y ahí también puse algo de mística y cosas mágicas y demás. Pues ahí tengo intención también de mezclarlo un poco con la segunda saga esta que queremos hacer, así que todos atentos. El universo expandido de Gaia. Yeah. Sí. Luego, una pequeña pausa. Esto yo no lo sabía, pero investigando este tema me he encontrado con un artículo de Jack McDevitt, creo que se llama, diciendo que la literatura de todo esto, de extraterrestres y ovnis, parece ser que ayuda a vencer el racismo. Entonces, claro, me ha dejado un poco de piedra. El motivo parece ser que, como trata un tema de ciencia ficción, pues te obliga a pensar fuera de la caja o a expandir sus límites, y gracias a eso pues conseguimos romper todos los estereotipos y todos los cánones con los que hemos crecido. Entonces es un artículo bastante interesante y que me ha sorprendido. O sea que la ciencia ficción es interesante ver que también, más allá del entretenimiento, tiene su funcionalidad de ayudarnos a evolucionar en lo que se refiere a pensar más allá. Sí, eso psicológicamente, bueno, eso es muy fácil de comparar, por ejemplo, en la sociedad que tenemos. Tú, si vives en un grupo de gente, familiares, que sois todos de españoles, todos de aquí, tiendes a estar a gusto con tu gente
y a ver como extraños pues a gente de otros países con otro color de piel, otra lengua, otra cultura. En cambio, si alguien de esos otros países, otras culturas, vive dentro de tu círculo cercano, pues te acostumbras a que convivan contigo, entonces se pierden esos miedos, se pierden esos estereotipos, se pierde todo eso. En cambio, si lo extrapolamos a los extraterrestres, pues ya todos los que viven en el planeta Tierra son tus iguales. Ya no hay esas diferencias raciales o sociales. Ya los raros son los que están fuera del planeta. Entonces, claro, si vamos extrapolando a más grande, pues sí, psicológicamente y socialmente es muy, muy cierto. Al final es diversidad. Es igual que cuando tú viajas, si tú viajas al extranjero, a lugares bastante diferentes al tuyo, empiezas a ver modos de vida completamente distintos, empiezas a abrir el chip, ya no te funciona igual. Esto es lo mismo. Si empiezas a leer sobre razas extraterrestres, incluso en libros que son ya no tan de ficción, sino más de divulgación del tema extraterrestre, ovni y demás, cada vez vas a ir generando mayor empatía global. Lógicamente, porque te das cuenta de que no estás solo en el universo. No estás solo, y si no estás solo en el universo, y si ves incluso lo pequeña que es tu casa en el universo, que es una mota de polvo en un mar de estrellas, ¿cómo te puedes sentir tan importante como para ir juzgando a los demás o criticando por cosas tan absurdas como el color de piel, el sexo, la religión, cosas que realmente no tienen ninguna importancia? Entonces todo es así, cuanto más amplías el rango de visión, más incluyes. Y cuanto más incluyes, más cómodo estás, porque realmente no tienes ese ansia de juzgar, de criticar, de separar. Cuanto menos separas, más unes. Yo lo veo así. Entonces sí, tanto la ciencia ficción como el tema alienígena, como incluso la fantasía y todo lo que nos haga imaginar, va a abrir la caja consciente. Va a abrir la caja consciente y te va a hacer ver más allá. Te va a hacer imaginar más mundos. Ya no es simplemente tu barrio, ya no es tu realidad. Si tú estás en tu barrio, en tu realidad, en tu trabajo, piensas en él. Pero si te trasladas a Rosar, por ejemplo, pues estás en Rosar, estás viviendo las aventuras de Caladín, Venditormenta y todas sus vicisitudes, etcétera, etcétera. Ya no eres la misma persona. Entonces todo eso va haciendo hacer clic, 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 poco a poco. Te convierte, yo creo que, en mejor persona. Por eso también dicen que leer abre mentes. Eso es así, igual que viajar. Pues nada, todos a leer y sobre todo a ver películas de ciencia ficción para que todos tengamos una mente abierta. No, pero antes de pasar, explica un poco, porque es que yo al menos me he perdido un poco todo el tema de Rosan. Es que, joder, tampoco... Es que yo lo siento mucho, yo no estoy a vuestro nivel. ¿De qué novela era esto? Rosar, eso es del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Es el mundo, vale, el mundo que maneja en su decalogía de cada volumen, casi 2.000 páginas. Bien. No, unas poquitas. Pues sí. Pues bueno, también tenemos el género directo del fenómeno ovni, el género ovni, que a lo mejor no es oficial, pero bueno, existe, está ahí. Tiene aquí, además de lo anteriormente nombrado, dentro de la fantasía y ciencia ficción, pues también tenemos, sobre todo, encontramos investigación, encontramos experiencias vividas, encontramos abducciones, programas de radio, podcast, etcétera, mil historias que hablan de únicamente de este fenómeno, ¿no? Y bueno, tenemos dentro de este género, tenemos algo que es muy importante y son los encuentros cercanos en sus diferentes fases. Entonces aquí podemos ya meternos un poco en todo el mundillo y bueno... Bien, y entonces ya con muchos sabréis o no, actualmente hay una diferenciación de 5 fases, encuentros en la quinta fase y pasan por la 1, 2, 3 y 4, claro. En un principio se crearon las 3 primeras y la primera viene a ser el avistamiento ovni directo y a distancia, o sea, lo típico que estás viendo el cielo y ves el ovni y dices, muy bonito, ¿qué será? No lo sé.
Y ahí está, ¿no? Después tenemos la segunda fase, que es la observación directa de objetos que han dejado una evidencia de algún fenómeno ovni, como por ejemplo pueden ser los crop circles, las huellas, daños en el terreno, radioactividad, zonas quemadas en forma de platillo, por ejemplo, recepción de ondas hertzianas, signos de combustiones, alteración en funcionamiento de aparatos eléctricos, o sea que en la radio se os encienda, se os apague, o las luces, cosas así, y también el avistamiento del extraterrestre en sí, pero sin interacción ninguna. Esto sería el segundo tipo. ¿Vale? Luego, la tercera, el encuentro cercano de tercer tipo, son la observación e interacción primaria o superficial con entidades no humanas. Aquí ya tenemos un hola, ¿qué tal? Quédate ahí, no te me acerques, ¿vale? Ya hay interacción. O al revés, o acércate, que quiero hablar contigo, también vale. Sí, ¿no? Como lo de Hansel y Gretel. Venid, voy a venderos dulces, ¿no? Y luego, claro, te abduce y ya se acabó la historia. Y así Pedrito nunca volvió a la Tierra. O como dice ese chico por internet, ¡abduzcan! Ese chico que nadie conoce y que nadie lo ve, pobrecito. Vamos a hacerle una raid después. Una raid luego. Sí, total. ¡Abduzcan! Bueno, luego se implementaron más adelante las del cuarto tipo, que estas a mí me gusta mucho, ya no por lo que voy a explicar ahora, sino porque me recuerda a la película de la cuarta fase, que fue una película que me dio un poquito de miedito. Me gustó, pero hay imágenes supuestamente reales, digo supuestamente porque se ha dicho de todo, que sí, que no, entonces te crea ya la duda. Que son... que dan miedito, miedito en el... si te pones dentro del punto de vista del pobre que lo sufre, claro. Y bueno, el cuarto tipo es el testigo que tiene interacciones temporales con los extraterrestres, abduzcan, o voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena, ya entrar dentro de la nave y tener más interacciones duraderas. Y luego ya se añadió el quinto tipo, que sería el testigo que tiene una interacción superior, racional y voluntaria, y son normalmente los llamados los contactados, que ya son los que por su cuenta les llaman, llaman a los alienígenas para que aparezcan. Ya sería el quinto tipo. Y de momento, hasta aquí que yo sepa, no se ha implementado ninguna más. Ya vale. Bueno. Yo creo que cubre todos los tipos, ¿no? Sí. Bueno, yo comentaría que la segunda fase sería, entiendo yo, la de recolección de muestras materiales, ¿no? Lo que hemos hablado antes de restos arqueológicos, restos de especies. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a la Luna y encontrásemos un paramento extraño o una tecnología extraña, sería un encuentro en la segunda fase. Entiendo yo, ¿no? Sí, en principio sí. No, sí, responde. Es que yo estoy cuando ha hecho la pregunta, pues... Sí, básicamente es eso. Sí. Y nada, y muy curioso lo de los contactados, la última fase, que me parece muy interesante, ¿verdad? De manera... De hecho, yo he visto gente... escucho, porque a mí me encanta escuchar a la gente, ¿vale? Y no tengo por qué no creerles. Yo siempre doy crédito a los demás en base a mi raciocinio, ¿vale? Y muchos de ellos dicen tener contactos regulares con determinadas entidades y demás de otro lado del universo. Incluso detallan planetas, detallan razas, detallan muy específicamente, con cosas muy específicas. Sí, mira, vamos a leer un poco el chat que nos están aquí comentando cositas. Dice Gabrielius, entonces la película Encuentros en la tercera fase ahora sería en la cuarta fase. Pues podría ser, ¿no? Porque, bueno, el último momento de la película ya creo que se van a la quinta, ¿no? Porque ya hablan con ellos, algunos se meten dentro, así que... igual se nos va a la quinta ya. Y después la de la planta, no sé, entiendo eso. Y la planta de ET sería quinta fase, sería la película. La película de ET sería quinta fase, pues sí, ¿no? Está ET ahí hablando y tan tranquilo con el chavalín, así que en principio sí, ya sería quinta fase. Y el Chemica nos dice, ¿habéis visto la película de Moonfall? No, quiero verla. O sea, yo sí.
Moonfall. Sí, Moonfall. la que se estrella la luna a la Tierra, supuestamente. No la he visto. Aún no la he visto, así que no lo sé. ¿Está guay? Pues ¿Mola? a mí la verdad es debo decir que a mí me gustó, o sea, realmente yo la recomiendo, o sea, sobre todo si además sois gente fanática de todo el tema de extraterrestres, yo la verdad es que la recomiendo porque es que te plantea el origen de la vida en la Tierra de una forma que, bueno, que un poco de las que precisamente el otro día que estuvimos hablando de teorías del origen de la vida en la Tierra, pues una de las teorías que explicamos pues se plantea en Moonfall, entonces de tal manera que todo el tema de toda forma de entender la vida, de cómo surgió aquí, pues es bastante interesante. Por cierto, antes de que se me olvide, hay una noticia muy interesante esta semana de que han encontrado en un cuerpo extraterrestre, porque viene de fuera de la Tierra, ¿vale? Un cuerpo espacial, ADN completo biológico. Es la primera vez que desentrañan ADN completo. No saben de qué, pero está en la secuencia de ADN completa. Entonces esto ratifica un poco el hecho de que se especula de que la vida proviene de fuera de la Tierra. Lo que es el hecho biológico proviene desde fuera de la Tierra. Nada, se lo quería comentar. No, pero está bien. Muy curioso, sí. ¿Y al principio es obligado y luego quieres? Pues entonces es una cuarta quinta. Vale. Madre mía, esto cómo te pone contra las cuerdas, Víctor. O sea, buscando el punto, te buscan para pillarte, Bueno, Chemica dice que la de Moonfall está brutal, que está genial, y lo de la planta del ET, claro que ET se lleva una planta cuando se larga al final de la peli, a eso se refería. La planta, entonces, yo creo que es una cuarta, porque claro, no sé si la planta está a favor o no de que se la lleven a una nave extraterrestre. Pero en ese caso es más interesante, porque se lleva la planta ET a su mundo. Eso quiere decir que en su mundo van a tener una implementación alienígena desde el nuestro, desde la Tierra. Entonces es un bioma completamente nuevo. Sería una cuarta quinta, que yo creo que más bien una quinta, ¿no? Claro, hay que ver si la planta quiere o no quiere. Ahí está el tema. Sabemos que la planta mucha voluntad, hasta donde sabemos, no tiene. Consciente, me refiero inconsciente sí, pero voluntad consciente no tenemos, no tiene, no sabemos, entonces... Sí, es complicado de clasificar. Vamos a hacer una 4.1 o una 5-4 a ver qué pasa. Aunque por otro lado también podría ser una segunda porque es un resto material de otra civilización. Aunque el alien ya va con esa... Sí, pero es al revés. La segunda es que el alien deja... En este caso se la lleva, claro. Entonces... Es complicado, Sí, es difícil de clasificar. Yo diría un 4, por mantener los derechos de las plantas, pobrecitas. Es la sexta. Cuando se lleva algo. No. Ay, me muero. Pero fíjate tú, hablamos de extraterrestres. Esto ya hablando de literatura también, por ejemplo, no era novela per se, pero era el cómic de Tintín. Ahí también hay un cómic en el que se habla del tema de los extraterrestres y no sé si os acordáis, en el que Tintín y los demás estuvieron en el platillo volante. Esto es clarísimo un 4 porque estaban hipnotizados de tal forma que estuvieron ahí obligados, no por voluntad propia. Entonces es un contacto 4 clarísimo. ¿Qué cómic era de Tintín ese? Buena pregunta. No me acuerdo. La isla misteriosa, me parece, ¿verdad? No. O sea, era vuelo K640, una cosa así rarísima. Wow. Era... Pero no era la isla misteriosa. La isla misteriosa era de que sale el gorila, el ranco, tal, no sé qué. Pero, o sea, no te puedo decir exactamente el título porque es que no me acuerdo. Era vuelo K no sé qué. Pero, o sea, te puedo asegurar 100% que no es la isla misteriosa. Mira, sí. Gabrilus lo ha puesto. Vuelo 714 a Sydney. Muy bien, Gabrilus. Ahí estamos. Tintín no le pasa a nadie. Es lo que hay.
Sí, o sea, sí, el Tintín vive en menos de 5 años lo que podría vivir una persona normal en una vida entera. Mira, voy a, en este caso, a decir algunos libros, vamos a hacer un poco de publicidad, que tratan solo de ovnis, que es solo fenomenología ovni. Y mira, para que lo tengáis en cuenta, hay uno de JJ Benítez, que es bastante conocido, que son Mis primos. Después de Eric von Daniken, que también es bastante conocido. Yo creo que se ha mencionado alguna vez en el podcast, que se llama Recuerdos del futuro, el libro. De Leslie King, ahí tiene un libro que se llama Ovnis, así tal cual. Iker Jiménez, ese sí que lo conocemos casi todos. Encuentros Ovni, también. Jorge Sánchez es otro autor que tiene un libro que se llama Contacto entre dos mundos. Y José Antonio Caravaca, que también es bastante conocido dentro del mundo ovni, tiene un libro que se llama Ovnis, las 50 mejores evidencias, que ese es curioso para el que sea muy escéptico. Tiene aquí 50 mejores evidencias para que se pueda creérselo, acabar creyéndoselo. O no, a lo mejor no son lo suficientemente convincentes, pero bueno, eso ya a cada uno tiene su criterio. Y bueno, si os parece, vamos a hablar de películas también. Bien. Hay una que me gusta mucho, que yo creo que está muy bien implementada por varias razones, pero bueno, a ver cómo estamos con el tema ovni, que es La Llegada. Esa película me gusta mucho porque me cogieron la idea de la teoría del tiempo. Mi teoría, que ya la he hablado en varias ocasiones en otros episodios. Pero bueno, en este tema, los ovnis, de la clasificación que hacía al principio, de cómo ha ido cambiando la visión social de los alienígenas ovnis durante la historia. La Llegada es ese punto en el que se ven como aliados y a la vez hace una crítica negativa a la sociedad de eso, de que somos muy belicistas y por nada, por la mínima, por miedo, por no entender, la liamos parda. Pero claro, los ovnis vienen con buena fe, los extraterrestres, y yo creo que este es un buen ejemplo que a mí me gusta bastante. Yo creo que es chulo. No sé si a vosotros os ha gustado esta peli. Sí, está muy guapa. A mí me gusta. Fue un poco complicado de seguir porque todavía los diferentes tiempos no los acababa de pillar, pero la verdad es que a mí también me gustó. Claro, es que para entender bien esta película tienes que tener bien interiorizado mi teoría del tiempo. Eso es así, o sea... Por cierto, Víctor, puede que a estas alturas haya gente que no conozca tu teoría, puedes compartirla y... Hombre, está claro que habrá gente que no la conozca. Si ya me cuesta vender libros, imagínate que sepan mi teoría del tiempo. Eso ya sería espectacular, vamos. Bueno, a grandes rasgos. Básicamente, mi teoría del tiempo no es la de Regreso al futuro, que es que si vas al pasado cambias la línea temporal y ya lo fastidias todo. Mi teoría del tiempo sería que lo que pasa es porque tiene que pasar. Debo explicar de otra manera. O sea, si alguien va al pasado y cambia algo, lo que está cambiando lo tiene que cambiar para que el presente que se ha vivido sea como es. Entonces, teniendo en cuenta esto, la película esta de La Llegada tiene muchos matices, o es muy, muy, muy fiel a esto. Porque en esta película estamos viendo desde el principio imágenes que le están llegando a la mente de la protagonista de un futuro suyo que es futuro, aún no ha pasado. Entonces, ella sabe con antelación lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, está actuando según esas visiones, según ese conocimiento que le está llegando. Por lo tanto, está modificando, entre comillas, el presente para adaptarlo a lo que tiene que pasar para llegar a ese futuro que está viendo. Así que es un poquito complicado de entender, pero una vez lo pillas, está chupado. Yo le puedo poner hasta nombre a esa teoría. ¿Y la teoría de Víctor Vera? No. Yo le llamaría determinismo temporal. ¿Qué os parece? ¿Determinismo temporal, has dicho? Determinismo temporal. Me gusta. Entre paréntesis, de Víctor Vera. Bien. Claro. Que no falte el autor, por favor.
Sí, sí, muy interesante. Nada, pues otra película pues, en la que también sale Daniel Craig y acompañado de Nicole Kidman. Esta se llamaba La Invasión. Entonces aquí era que los extraterrestres pues se adueñaban del cuerpo de las personas y como que perdían su humanidad, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo hacían? Parece ser que se apoderaban cuando el sujeto se dormía. Entonces entraban en acción, aprovechando que las defensas del sujeto estaban bajas, y entonces una vez cuando ya te despertabas, pues realmente no lo hacías como tal. Realmente se despertaba el extraterrestre con tu cuerpo. Entonces, a partir de ahí ya te controlaba. Sí, es una especie de posesión, básicamente. Básicamente, sí, sí. Como película de aliens, a mí la que más me gusta es La Guerra de los Mundos, eso es así. Y ya sé que es la típica, que es la invasión, es la destrucción, pero es que a mí esa película me impactó tanto en su día, que es que hoy en día la sigo viendo y me sigue impactando con esos trípodes ahí atacando todo. Y es verdad, porque es que realmente un contacto alienígena, como no sabemos con quién sería, podría ser tanto de La Guerra de los Mundos como los de La Llegada, como los de seres ascendidos, como de los antiguos de Stargate, podría ser cualquier cosa. Entonces, ahí está la gracia, ¿no? Sí, es que tenemos muchísimos ejemplos de alienígenas en películas. La Guerra de los Mundos, como tú has dicho. Tenemos Distrito 9, que es una película que es rara porque llega a la nave, no pasa nada, luego están todos los alienígenas enfermos, los bajan a la Tierra, los tienen ahí y va, pues eso, es rara. Luego tenemos... Es una película que te humaniza a los alienígenas. Es como que ves a estas razas, pero las ves humanizadas, con rasgos sintientes como los tenemos nosotros. Son como nosotros, solo que con otra piel. Luego, por ejemplo, Gabrielius nos hablaba de Señales, que dice que le gustó mucho, que aunque cree que más como peli de terror porque no hay por dónde coger el argumento, pero mola mucho. Bueno, pero esa es chula. Porque, claro, tenemos aquí el fenómeno de los crop circles, después pues son los ovnis que se aparecen, y después es curioso la forma que tienen de vencerles, que es gracias, claro, que es gracias a la niña que tiene una especie de manía de dejar la casa llena de vasos de agua. Entonces, claro, luego eso sirve para poder combatir a los alienígenas. Esto es curioso. Está bastante que, por bien. cierto, yo aquí tengo que hacer un inciso, y es que yo tengo la misma manía. Debe ser que van a venir los extraterrestres o algo, pero yo me voy dejando vasos de agua, medio hielos por toda la casa. Muy bien. Te parecerá bonito, así, con la sequía y tú pues, dejando ahí los vasitos, ¿no? O sea, te parecerá bonito, Alma. Está acumulando. Bueno, también sirve para cuando te despiertas de noche y quieres ir a beber agua, pues tienes a mano. Si estás en el pasillo, en el pasillo, en el comedor, donde sea hay agua, no te preocupes. Pillas el que esté más cerca, claro. Básicamente. Sí. Que dice Galáctica, que no hay que olvidar Galáctica. La original, sí. Pedazo de serie donde las haya. De lo mejorcito que hay de sci-fi, en mi opinión, humilde. Claro, y dice Gabrielius que por eso lo del argumento, que van a invadir un planeta a tope de agua siendo mortal para ellos ya. Pero bueno, es así, sí. Bueno, también podemos buscar argumentos estúpidos en los humanos, que los tenemos y muchos, pero bueno, no pasa nada. No, solamente hay que ponerse a buscar, simplemente eso. Luego tenemos la de Alien, que ya la hemos mencionado antes, que esa no nos vienen a invadir en la primera, luego ya sí, pero es curioso, ¿no? Porque van a una base supuestamente en un planeta que luego la vemos en Prometheus, creo que es el mismo planeta, y eso, y se encuentran allí pues al bicharraco y todo lo que está haciendo allí. Luego tenemos otra película que me gusta mucho, que esta sí que es de invasión en la Tierra, es Battle Los Ángeles. Esta me gustó mucho en su día. Aquí también tuve algo que no me gustó, porque la idea de que los alienígenas llegaran como en meteoritos, entre comillas, que llegaran al planeta y se frenaran justo antes de caer al agua y demás, esa idea la tenía yo antes de... ¡Otra vez están robados!
Sí. Es de cachondeo, pero es verdad. Yo, cuando empecé a escribir Galdin, eso lo escribí. O sea, yo lo tenía escrito en papel y tiempo después vi esta peli y digo, ¡hola! Me han robado la idea esta de la comunicación mental global. Me están robando todas las ideas, ¿eh? No puede ser. Víctor, creo que eso nos pasa a todos porque es que ya no hay nada inventado. Tú crees que inventas algo y no lo inventas. Porque a mí también me ha pasado con determinadas cosas, pues no hay spoilers, pero decir que sale una película y de repente se ponen a hacer eso, digo, no, yo lo tenía escrito de antes. O sea, a mí no me cuentas historias. Sí, el propio título de Galdin lo teníamos escrito y pensado desde hacía tiempo, pero vamos, y luego sale Final Fantasy con una localización que se llama Galdin, el Galdin Quay, y dices, a ver, ¿esto qué pasa aquí? De manera que déjalo, o sea, yo ya prescindo de eso. Aparece otro que tiene algo parecido, digo, bueno, pues nada, compartimos. Es que si no... Maldito plagio de... Hay que hacer un NFT de la mente para que no nos puedan copiar. Total. Starship Troopers. Genial, Starship Troopers. Chapó. Buenísima, además. Con crítica social y súper divertida y aventuras. Me gusta, me encanta. O sea, no tengo nada más que decir. Chulísima, esa me encanta además. Bueno, y nos estamos olvidando de Independence Day, ¿eh? O sea, esa onda era también invasión alienígena a lo bestia, ¿eh? Otra como La Guerra de los Mundos, pero en otro estilo. Guapísimo. Sí. Otra de invasión, La Quinta Ola. La Quinta Ola está bastante bien también. No sé si la habéis visto. Esa no Me suena. Esta sale esta chica que nunca me acuerdo de su nombre, la chica rubia que es que es una niña pequeña en esa película. No me acuerdo yo tampoco cómo se llama. Después tenemos también Skyline, que es otra película de invasión que está muy bien. Cuando salió, la verdad es que me sorprendió. Me gustó mucho cómo la implementaron los aliens en esta peli. Skyline, esa no sé si la he visto, ¿eh? No me suena. Esa es que bajan las naves, pero bajan con un destello azul que quien lo mira es como si le invadiese por los ojos y los transforman o algo así. Ahora no sé bien cómo explicarlo, pero es algo así. Está muy chula esa peli. Vamos, que básicamente hay que hacer la de Shiryu, ¿no? Hacer y sacarse los ojos. Sí, el truco era no mirar, pero claro, era rollo... Me obligan a mirar. Nada, todos ciegos. Sí. Ay, madre mía. Luego, bueno, la de Prometheus, que ya la he nombrado, esa está muy chula. Luego tenemos Contact. Contact es una película muy chula también, que además empieza muy científica, muy de observación espacial y demás, y de repente pues se encuentran con una señal extraterrestre que les obliga a hacer maquinaria y, bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, y tenemos Interestelar. O sea, Interestelar es muy chula. Pero Interstellar no hay... O sea, ahí lo que se plantea más bien es la teoría del tiempo. La teoría del tiempo se está planteando, la teoría de Víctor, pero no hay ovnis ni extraterrestres. No, pero en esa mi teoría también está, porque lo que ve la niña en las rayitas lo hace después el Papa, ¿sabes? Con los libros. Sí. Así que también mi teoría del tiempo está ahí. ¿Qué pasa? Tanto copiar, hombre, voy a tener que hacer copyright. Malditos tramposos y plagiadores, hay que ver. Ay. Bueno, luego tenemos una muy divertida, que es Paul. Paul es chulísima esa película. Sí. Esa no la he visto, pero la tengo pendiente. Es que, joder, son tantas que hay un momento que te supera. Pero vamos, sí, la tengo pendiente. Pues esa es muy chula porque me hace mucha gracia los protagonistas porque son muy frikis y me recuerdan un poco tanto a Dani como a mí yendo a eventos, así que solo nos falta que nos aparezca un extraterrestre de verdad y ya seríamos Paul, pero 100%, ¿eh? Es verdad, porque además sois dos, como en la película. Sí, además uno de los protagonistas es escritor, el otro es ilustrador, ya ahí no concuerda tanto, pero bueno, que casi. Bueno, pero que las señales están ahí están las señales, ¿eh? A veces es hacer caso a las señales, Víctor.
Yo solo digo eso. Luego hay otra película que es muy chula también, que es la de Super 8. No sé si la habéis visto. Esa es está muy bien. Sí. Yo me acuerdo de ella, sí. Es bonita. Es sensible. Una de las cosas que tienen muchas de estas películas de ciencia ficción es que tienen mucho raigambre con los principios metafísicos del hombre, ¿no? Quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos y toda esta forma de pensar un poco más, lo que tú decías antes, Jaime, de ver un poco más allá, ¿no? En el campo de la ciencia ficción, en muchas de estas películas encontramos mucho de eso, porque, claro, se da el caso. Sí, pero en esta en concreto, en Super 8, está muy bien porque nos transporta a una época muy concreta, con unos protagonistas que son un grupo de niños, ¿no? Que son aficionados al cine y crean sus propias películas, y de repente están filmando, se estrella un tren del ejército y se libera ese supuesto alienígena, ¿no? Y ya nos transportan a una persecución de ir por el pueblo, por los campos, los niños para arriba, para abajo, buscando el alien, escapando de los militares, escapando de los padres, para que no les pillen haciendo cosas. Y después se meten bajo tierra, en lo que sería la guarida que se ha creado el propio alien para sobrevivir y estar por ahí. Está muy bien, está bastante chula. Me gustó mucho cómo lo plantearon todo, está guay. Total. Pues bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Yo por aquí tengo una lista bastante larga de cosas que aún podemos hablar, así que otro día retomamos el tema, si eso, y si los oyentes nos lo piden, pues será antes. Así que... Tras tanta charla... Ay. Y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura o alguna otra película. Venga, vamos a por las películas otra vez. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Y antes, aquellos que nos estáis escuchando en diferido en el podcast, pues en cualquiera, tanto en Spotify como en iVoox, como en Anchor, como en, yo qué sé, miles que hay en iTunes, pues invitaros a que vengáis a nuestro directo en Twitch, que los hacemos ahora siempre los viernes a las 8 de la tarde, hora española. Y nada, aquí podéis entrar en el chat, hablarnos, dar vuestra opinión, todo lo que queráis. El servidor de Discord que tenemos, que es a Aldin, todo juntito. Después tenemos refugioelaventura@gmail.com, que es nuestro email. El Instagram de Alma, que es @alma_mínguez. El de Jaime, que es @jbarongrau, barón con B. Tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar como @sagagalin en todas las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias una semana más por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio cósmico o no. Hasta la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por haber estado ahí, y de parte de Daniel, esto se lo dedico, Final Fantasy número 7, que cuando has dicho videojuegos se te ha olvidado mencionarlo, Víctor.